Ahora vamos a hablar de un tema que, para mi gusto, de manera insólita, porque tiene que ver con algo bastante detallado, se ha instalado en la campaña electoral, sobre todo a partir de declaraciones de Sergio Massa, precandidato a presidente por el Frente Renovador, que es el de los jueces sacapresos. Esta es la expresión con la que Massa alude a los jueces garantistas o a los jueces que, este debate que se ha instalado en la justicia sobre quiénes privilegian las garantías, incluso para los peores delincuentes, tienen que estar todas las garantías constitucionales garantizadas, y otra mirada que dice, no muchachos, a esos muchachos no hay que darles todas las garantías o no hay que tener ninguna mirada indulgente sobre ellos y hay que aplicar la ley de manera más dura. La semana pasada este debate entre jueces sacapresos o jueces garantistas terminó coagulando, sintetizándose en la figura de un juez de ejecución penal, Axel López. Zafó el polémico juez Axel López. El jurado de enjuiciamiento de magistrados de la Nación resuelve no hacer lugar a la remoción del doctor Axel Gustavo López, requerida por el Consejo de la Magistratura en orden a la causal constitucional de mal desempeño. No quieren reconocer que todos los días prendemos los noticieros y hay algún liberado que volvió a matar. Así que la verdad que los jueces se tienen que sentar y tienen que hacer su trabajo, porque si no vamos a volver a estar acá. Y no es una cacería de brujas. Estamos viendo a los que realmente, debido a sus decisiones, matan. Axel López es un magistrado excesivamente flexible o un juez que solo hace cumplir la ley. Su nombre está vinculado a varios casos de delincuentes que volvieron a matar y violar en salidas transitorias. Axel López tiene 48 años y es el juez nacional de ejecución número 3. En su despacho firma cerca de 400 decretos y reclusiones y debe atender más de 20.000 expedientes. Ese amontonamiento de penas es una realidad, pero a la vez el juez lo usa como una excusa. Luego se empalma, claro, con el tema de que digamos, el subsuelo de ejecución penal está absolutamente colapsado. Yo en este caso tengo más de 1000 detenidos a disposición, desde la cárcel de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, hasta la cárcel de Candelaria, provincia de Misiones. En una entrevista al diario Perfil, tuvo un acto de sincericidio. Admitió que no tenía tiempo para leer todos los fallos. Yo lo que digo es que por mi propia competencia, soy juez de ejecución penal, controlo el cumplimiento de las penas privativas de libertad, yo no me inmiscuyo, no leo la génesis, los hechos que motivaron la condena. Sí sé por qué la persona está detenida, pero no soy un juez de condena. Eso es lo que quise decir. En octubre de 2012, el Consejo de la Magistratura resolvió que López había actuado bien en la liberación de Pablo Marcelo Díaz, un violador que en una salida transitoria asesinó a Soledad Barnia en mayo de 2009 de 26 puñaladas, a 3 cuadras de donde había cometido la violación anterior. Pablo Díaz, que era un vecino del 5º piso, ingresó al departamento probablemente por un llamado al timbre, suponemos, como cualquier vecino, uno le abre la puerta para ver qué necesita, de vista uno lo conoce, Soledad lo conocía, y bueno, en ese momento intentó violarla, hubo evidentemente una pelea muy fuerte y terminó con el asesinato de Soledad. Pero esto no es todo. En mayo de 2010, López liberó a Ernesto Gabriel Gómez, condenado a 16 años de prisión por matar 9 años antes a Miguel Vasco Lecuna, el marido de la actriz Georgina Barbarossa. Hay cosas que me parecen que escuché de este señor que no me placen. Él gana un nivel de dinero muy importante, creo que de cerca de los 90.000 pesos, y que él diga que no tiene tiempo para poder estar trabajando en estos temas no me satisface. Que se siente a su escritorio a trabajar como corresponde y le presta atención a las decisiones que toma, que para eso lo pusieron en el lugar que tiene que estar. Axel López fue defendido por el ex juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni. En el juicio político recibió la absolución de la acusación por mal desempeño de sus funciones. Va a seguir como magistrado de ejecución penal. ¿Tendrá tiempo ahora de leer los fallos? Adrián Albores, abogado defensor de Axel López. Bueno, el Consejo de la Magistratura ya lo absolvió por segunda vez en este caso.
¿Cuál es tu mirada? ¿Hay algo de autocrítica que el juez quiera hacer ahora? ¿Qué es lo que él analiza de todo lo que pasó? Yo quiero hacer una aclaración respecto del informe que acabamos de ver, porque pareciera seguirse del informe que el juez habría reconocido que no lee las causas. Esto, sin dudas, es un error de concepción respecto de aquellos que han... ¿No lo dijo él en algún momento? No, él lo que dijo, y surge del mismo informe que ustedes mostraron, de las palabras de López, es que él no hace una revisión de la decisión por la cual fue condenada la persona. A él no le llega el expediente, él no lee el expediente porque no le mandan el expediente, y está bien que no se lo manden. A él le llega un testimonio de la sentencia y el cómputo de la pena. Él no revisa qué pasó en el reconocimiento en rueda, en las pericias. Eso fue materia de un tribunal. ¿Él no sabe quién está liberando? Él lo que sabe es la persona que está liberando, sí, lo sabe, pero no por haber leído el expediente. Que él no sabe quién es históricamente la persona que está liberando. Él lo que sabe es lo que surge de la sentencia, pero él no puede, porque le está vedado constitucionalmente, ponerse a revisar decisiones de otros magistrados. Él no va a analizar una declaración testimonial, un reconocimiento en rueda, una pericia. Eso es saber lo que quién es no supone que vaya a revisar una condena. Saber quién es saber quién es. Desde ya, y eso va a surgir de toda la información que se va haciendo en el incidente de ejecución. Ahora, no podemos interpretar, yo escuchaba recién a Fernández decir que no le caía bien este juez, que no tiene tiempo de leer las cosas. No, esto no es así. Lo que dijo López es, yo no leo los expedientes, porque a mí no me llega el expediente, y está bien que no me llegue el expediente. Él tiene que basarse en lo que se va produciendo en el incidente de ejecución de la pena. Más allá del juicio, ¿López cree que está haciendo bien su trabajo? El doctor López ejecutó la ley que estaba vigente al momento de los hechos. La acusación, el primero de los cargos que se le hizo, contenía un error conceptual realmente muy grave, porque se le reprochaba a López no haber aplicado la ley que estaba vigente al momento de la sentencia. Y esto lo sabe hasta un alumno de primer año de la facultad, que el juez tiene que aplicar de todas las leyes que estuvieron vigentes, desde la Comisión de Derecho hasta el agotamiento de la pena, aquella que sea la más benigna. Este es el principio de legalidad, está en la Constitución. Entonces el juez no podía aplicar la ley posterior más gravosa. López lo único que tenía que analizar es si la persona había llegado a 2/3 partes de la pena. Con una pena de 24 años de prisión, 16 años es 2/3 partes, este señor Cabeza tenía 17 años ya. Y después el cumplimiento regular de los reglamentos. Este hombre tenía ejemplar 10, el máximo posible. Después había que analizar que no fuera reincidente, que no lo era, y así es como obtuvo la libertad. Voy a sumar a la conversación a Carlos Arenas, abogado, precandidato a intendente Vicente López por el Frente Renovador, y escribió un libro que se llama Zaffaroni y el padre de la inseguridad. O sea que deduzco que no te caen bien los jueces garantistas. Buenas noches. ¿Qué tal, Rolando? No, la verdad, para nada. No me cae bien en realidad, no los jueces garantistas. Pues el problema no es que los delincuentes tengan garantías. El problema es que tienen más garantías que las víctimas. Y lo acabamos de escuchar. A ver, no es cierto esto de que la excarcelación se debe aplicar como una regla de 3 simple. Pues si no, para eso saquemos los jueces, pongamos computadoras y esa plata apliquémosla en otra cosa. La excarcelación es un beneficio que, como bien dice el artículo 13 del Código, podrá otorgar el juez. Y acá lo que sucede es que hay toda una corriente de jueces que prefieren a los delincuentes en la calle en vez de que estén encerrados. A ver, ¿prefieren a los delincuentes en la calle? Es que la verdad es que lo prefieren, si no realmente es inexplicable. A ver, estamos hablando... Yo creo que en muchos casos hay algunos gestos garantistas que son por debajo, dan para sospechar la corrupción, ¿sí? Cuando sobre todo el delincuente es un poderoso. Ahora, en estos casos son tipos que ni siquiera daban para corromper a nadie porque eran 4 de copa. A ver, de nada sirve, se habla mucho de inversión en materia de patrulleros, de cámaras, todo un trabajo en prevención, pero la guerra contra la inseguridad no la vamos a ganar en la prevención cuando se invierte ahí para capturar al delincuente y después la justicia los deja en la calle. Entonces, lo que tiene que haber es una justicia que sea verdadera. Mientras los Zaffaronis bajan las condenas, crecen los delitos, se bajan las penas y crecen las víctimas.
clarito, y esto me parece que es absolutamente objetivo. El asesinato de Tatiana en Chaco, Cabeza, que fue liberado, fue puesto en libertad bajo este beneficio de la excarcelación por Axel López, tenía que salir en libertad en el 2020. Está bien, pero dicen que tenía 144 salidas transitorias y no había cometido ningún delito. Explíquenle al papá de Tatiana. Lo que digo es, salgamos por favor del laboratorio de las ideas jurídicas, entendamos que la gente no es un número, que todos los días somos parte de una ruleta, somos un número de una ruleta y no sabemos a quién le toca. Entonces empecemos a pensar no solo en la teoría judicial, sino empecemos a pensar en la gente y en las víctimas. Esto es lo que a mí me preocupa. No puede ser, mejor dicho, está bien que un delincuente cuando comete un ilícito tenga automáticamente un defensor oficial, pero la víctima, si no tiene dinero para pagar un abogado, no puede ser particular damnificado y no puede ingresar en la causa. ¿Es justo esto? Carlos Raimundi, diputado nacional del Frente para la Victoria. No, Carlos, ¿el gobierno no tiene una mirada un poco fundamentalista sobre la cuestión del garantismo? Hay otra cosa que es la cantidad de causas que se acumulan en un juzgado, expedientes escritos que duran años y que después se pierde la relación entre la condena y el hecho que le dio origen, ¿no? Así que es muy complejo. Vamos a ver, es muy complejo. El garantismo, hasta donde yo sé, corregime si me equivoco, pero nace en la Argentina como una reacción al terrorismo de Estado. Digamos, la corriente garantina decía, bueno, el terrorismo de Estado en la Argentina había avasallado tanto las libertades que hacía falta que hubiera una corriente judicial que preservara contra la policía brava, contra los militares en su momento, etcétera, etcétera, y le daba más voz a las víctimas. Ahora me parece que la cuestión ha corrido a otro lado y se olvidan que hay que volver a hacer foco en las víctimas. Y en este caso las víctimas son las víctimas de la inseguridad. Entonces no es lo mismo, y este es un debate que hemos tenido muchas veces acá, no es lo mismo la víctima que el tipo que está preso, y que antes de soltar a un tipo que está preso hay que tomarse algunos recaudos. Pero ahora me dicen que tengo por teléfono a Santiago Ramiro Isla, es perito psiquiatra. Tengo entendido que vos analizaste, fuiste uno de los que escribió el dictamen de cabeza del muchacho acusado por el crimen de Tatiana Kolodziej. Buenas noches, doctor. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Rolando. Sí. ¿Cuál fue tu análisis de ese perito? Porque creo que estuvo en discusión en el juicio. Sí, exactamente. Bueno, en el dictamen yo había hecho un diagnóstico de un trastorno de personalidad antisocial, ¿no? Y en base a eso explico al juez de qué se trata el trastorno antisocial de personalidad en breves palabras, digamos, pero creo que los elementos están todos ahí mismo en el informe. Y bueno, la pregunta del juez... O sea, para vos como psiquiatra este muchacho no había que liberarlo. Y no estaba para salidas transitorias. Lo que pasa es que se trataba de un trastorno antisocial de la personalidad. A ver, ¿qué quiere decir que era un trastorno antisocial? Dame un ejemplo, digo, porque así es muy técnico. Y lo que pasa es que este trastorno tiene toda una historia. El trastorno antisocial de la personalidad fue descrito ya por 1800. Pero no te vayas hasta 1800. Este hombre tenía cuatro condenas por violación. ¿Pero es verdad que este hombre en las entrevistas te comentaba lo fácil que era violar a una mujer? Así me dijo, y fue, digamos, ese tipo de expresiones son las que me llevaron a hacer el diagnóstico. Lo decía con tanta facilidad, como una cuestión. Me ha contado el método, la forma en que lo hacía, que había hecho otras violaciones aparte de las por las cuales fue condenado. Muchísimas gracias por el contacto. No, por favor, gracias. Graciela Dubrece, presidente del Observatorio Internacional de Prisiones de Argentina. Buenas noches. Muchas veces hablamos esto, ¿no? Que en las cárceles no se trata de ninguna manera a los tipos que cometen delitos sexuales, digo, que son psicópatas habitualmente. Primero, faltan nombrar 75 secretarías de ejecución penal. Segundo... pero esos son excusas del sistema. No. Los informes que llegan son de técnicos o profesionales del mismo sistema penal. Quiero sumar a la conversación a Gustavo Lastra, abogado penalista. ¿Tu mirada sobre esto? Sí, mi mirada sobre esto, Rolando, es lo que acabo de ver en los informes que muy bien hiciste. En primer lugar, el propio juez Axel López, que él mismo reconoce que no
las causas porque dice que él no las tiene que resolver. El hecho de que él no tenga que resolver la cuestión de fondos en las causas no lo exime de tomar conocimiento de las mismas a la hora de resolver la libertad o el encierro, que sí, eso sí depende de él, eso sí lo resuelve él. Y en segundo lugar, después de escuchar el informe del perito psiquiatra que le alertó al doctor Axel López de la peligrosidad y de la posibilidad de que ocurra el hecho lamentablemente que ocurrió después cuando Axel López dispuso la soltura de ese detenido, no tengo ninguna duda que tendría que haber prosperado y que tendría que haber sido destituido. Y te digo más, al juez Markevich, al juez Roberto Markevich, por mucho menos que eso, lo destituyeron. Era un juez mucho más importante, era un juez de mayor prestigio, de mayor jerarquía. Sin embargo, por un error mucho menor al que cometió el doctor López, fue destituido. Pero te aclaro que el problema no es acá el doctor López, no es una mosca blanca en el sistema, es una punta del iceberg que se ve porque tuvo la mala suerte de que, bueno, le pasó que en cuanto le dio la soltura al que no se la tenía que dar, fue y cometió un crimen enseguida. Pero todos los días ocurren estos casos que pasan desapercibidos porque no es que rápidamente los que son liberados van y vuelven a cometer los hechos, o a lo mejor van y los cometen, pero quedan impunes porque nadie se enteró que los cometieron. Sí, recién lo planteaba claramente, el Yuri de Axel López no es un Yuri más, y por eso no es casual la aparición de Zaffaroni en su defensa. Podría haber sido un punto de inflexión donde el Consejo de la Magistratura dejara claro hacia dónde vamos y en qué sociedad queremos vivir para adelante. Zaffaroni no fue a defender a Axel López ahí. Zaffaroni fue a defenderse a sí mismo, fue a defender su doctrina, fue a defender sus ideas y su ego. Y vuelvo a reiterar algo, cuando yo te decía recién que en realidad prefieren que los delincuentes estén en libertad, lo ratifico, es así. Y no me interesa que me tilden de amarillista. Digamos, si estar del lado de las víctimas, que te tilden de amarillista, me hago cargo, no tengo ningún problema. ¿Por qué digo esto? Porque lo planteabas muy bien en el informe. Decía, Zaffaroni zafó a López. Y Zaffaroni lo dijo ya en el año 98, en una revista que leen muchísimos jóvenes de nuestro país, en la revista Rolling Stone, planteaba que cuando él tomaba un expediente, lo primero que pensaba era ver cómo lo zafo a este. Y si no lo puedo zafar, ¿cómo hago para que la lleve más liviana? Ellos creen que los delincuentes no eligieron hacer el mal. Plantean claramente, y lo sintetizo, plantean claramente que son víctimas de un sistema. Y por eso el Estado y los jueces, y por eso la gravedad de este planteo, que los jueces tienen que controlarlos y cuidarlos del avasallamiento del Estado, en vez de cuidarlos a nosotros. Perdón, yo quisiera hacer una aclaración. Viva el corte, muchachos. Bien. Les agradezco el respeto al debate. Les convoco para un segundo round y lo seguimos cualquier día, en serio. Muchas gracias por venir.